definir las pruebas. Es decir, en este caso, las pruebas se definen justo en el momento en el que estamos diciendo qué es lo que hay que hacer, no cuando ya está hecho, ¿de acuerdo? Esto significa que estamos usando la metodología BDD, que os explico aquí ahora. ¿Qué es BDD? BDD significa Behavior Drive Development, o lo que es lo mismo en español, desarrollo guiado por comportamiento. Es decir, que son las pruebas de comportamiento las que dicen cómo va a ser el producto final. La web final se define con las pruebas. ¿Cuál es el objetivo? Su objetivo es promover la colaboración y entendimiento común de todo el equipo. Es decir, las pruebas no la desarrollan solo los QAs, sino que en esta reunión hablan entre todo el equipo y dicen, bueno, qué posibles escenarios, qué posibles comportamientos tenemos aquí, para que todo el mundo sepa lo que se espera y quede claro desde el principio. Así evitamos que tenga errores luego. Y bueno, ¿cómo aplicamos esto del BDD? El BDD define las pruebas centradas en el usuario y el comportamiento del sistema. Se tiene que describir las pruebas no de una forma técnica, sino de una forma natural, un lenguaje natural que debe entender todo el equipo de un proyecto, no solamente los programadores. Que es la diferencia un poco con TDD. TDD es Test Drive Development y sería el desarrollo guiado por test, pero estos test son más técnicos y solo lo suelen entender los desarrolladores. Aquí la idea es que lo entienda todo el equipo. Y bueno, este lenguaje que se usa para definir las pruebas se conoce como lenguaje Gherkin. ¿Vale? Y bueno, aquí os explico cómo... Uy, perdón, que se me ha ido la página. Vale, aquí. Vale, Gherkin. De acuerdo, pues en Gherkin vamos a definir diferentes escenarios, es decir, diferentes comportamientos que vamos a tener. Por ejemplo, aquí podemos decir, pues vamos a hacer un login con un usuario que ya está registrado o poniendo la contraseña incorrecta. Entonces, cada posible caso son escenarios en Gherkin. Y se debe de escribir siempre usando este formato, given, when, then. Given es una precondición, ¿vale? Es opcional, si para hacer ese caso en concreto no necesitas ninguna condición inicial, pues simplemente no lo ponéis, ¿vale? Aquí en este ejemplo, por ejemplo, decimos pues given el usuario está registrado, porque si no, no podemos hacerlo. When es cuando y indica una acción que hace el usuario. Pues en este caso, el usuario hace login con un usuario y password válidos. Y then es como el resultado esperado. En este caso, el resultado esperado es que si introduce un usuario y contraseña válida, debe acceder al aula virtual. Entonces, es una forma muy sencilla de decir qué es lo que se necesita, qué es lo que se hace y qué es lo que se espera. Este tipo de pruebas se conoce como pruebas funcionales, porque como su nombre indica, prueba la funcionalidad del sistema, es decir, estamos comprobando que el sistema hace lo que debe hacer o se comporta como se espera, como está definido. Hay otros tipos de pruebas que son, por ejemplo, las pruebas no funcionales que comprueban otro tipo de cosas, como por ejemplo la seguridad o la rapidez, ¿vale? Aquí no voy a entrar en detalles en todos los tipos de prueba que hay, sino que me voy a centrar solo en las pruebas funcionales para no hacer más largo de la cuenta el curso. Pero en el bootcamp sí que veremos todos los tipos de pruebas que hay. Según la certificación ISTQB, que habéis visto que lo piden en muchas ofertas, la certificación ISTQB es un estándar de calidad de software que indica un poco cuáles son las técnicas estándar de pruebas, los tipos de pruebas que hay,
a nivel internacional. Entonces, los tipos de pruebas que os voy a enseñar y las técnicas están basadas todas en este certificado oficial de ISTQB. Vale, pues yendo a eso, pruebas funcionales con Gherkin, BDD. Bueno, ¿cómo sabemos qué es lo que tenemos que probar en el login? Pues hay varias técnicas de prueba. En este caso en concreto vamos a aplicar una que se llama partición de equivalencia, ¿vale? En esta técnica los datos que producen el mismo resultado son agrupados en una misma clase. ¿Eso qué quiere decir? Es imposible probar con todas las combinaciones posibles. Imaginaros que dices, bueno, pues en el campo contraseña ponemos todas las contraseñas posibles. Es imposible porque existen millones de palabras en el mundo. Entonces, lo que hacemos es usar lo que se conoce como partición de equivalencia, es decir, es usar un dato que representa a un grupo en concreto. En este caso, siempre tenemos que tener en cuenta los valores válidos, que son aquellos que son los que se supone que el sistema debe aceptar. En este caso sería pues un usuario y una contraseña válidas de un usuario ya registrado. No hace falta probar todos los usuarios registrados, ya se da por hecho de que con que usemos un usuario válido, todos los demás van a funcionar igual. Y los valores que son rechazados por un sistema son valores no válidos. Y también se deben tener en cuenta vacíos y nulos. En este caso, los posibles valores no válidos pues son usuarios no registrados o contraseñas incorrectas. Y también pues debemos tener en cuenta valores vacíos y nulos. Bueno, pues teniendo un poco en cuenta esto, vamos a hacer la definición de las pruebas. Bueno, pues abrir la historia de usuario, login de aula virtual. ¿Lo tenéis todos abierta? ¿Sí? Vale. Pues en la historia vais a ver este botoncito que pone Zephyr Scale. Si le damos, vamos a poder agregar los diferentes casos de prueba a esta historia de usuario. Entonces le damos aquí, nuevo caso de prueba. Esperamos que cargue. Va un poquillo lento hoy esto. Vale, tenéis esta opción, crear caso de prueba. Vale, aquí en nombre le ponemos el nombre del escenario. En este caso, por ejemplo, siempre tenemos que poner primero el positivo y luego todos los negativos posibles, ¿vale? Podemos poner login con usuario y contraseña correctos. Prioridad, ¿vale? La prioridad siempre es importante ponerla porque sirve para definir luego qué pruebas son las importantes y cuáles son las que podemos saltarnos, ¿de acuerdo? Entonces, esta, por ejemplo, que pueda hacer login con un usuario y contraseña correcto es de prioridad alta porque es importante que pueda entrar el usuario. Simplemente lo ponéis ahí, en status le ponéis aprobado y en pasos elegís BDD Gherkin, ¿vale? Y aquí usamos lo que os he dicho de given when then. Given when then. Pues aquí podemos decir given el usuario está registrado. Aquí es importante que pongáis datos concretos con usuario. Vamos a decir, por ejemplo, el nombre del usuario. El usuario TESQA está registrado. Cuando el usuario hace login con usuario TESQA y contraseña, vamos a decir que por ejemplo es
password QA. Entonces, aquí decimos que el resultado esperado, pues el usuario debe entrar en su aula virtual. ¿Vale? Así, con esto ya tendríamos creado el escenario. Si, por ejemplo, queréis practicar un poco el inglés y ya tener el escenario escrito en inglés, podéis copiarlo y en ChatGPT decir que os lo traduzca al inglés este escenario es una forma un poco de que vayáis acostumbrándoos a trabajar en inglés con los proyectos. ¿Vale? Given the user test QA is registered, when the user log in with username test QA and password QA, then the user should enter their virtual password, classroom, sorry. Más o menos, la traducción no es perfecta, pero os sirve un poco para tenerlo un poco más parecido, ¿vale? Normalmente aquí sería should access, quizá. Vale, pues igual que hemos hecho este, le damos a guardar, se harían el resto de casos de prueba, ¿vale? O sea, volvemos aquí, ¿vale? Le damos a crear nuevo caso de prueba y creamos otro caso. ¿Vale? ¿Qué otro caso pondríais? Escribídmelo por ahí en el chat si queréis. ¿Vale? Bueno, pues el otro caso de prueba, por ejemplo, es login con usuario registrado y contraseña incorrecta. ¿De acuerdo? Aquí igual podemos poner que la prioridad es alta porque no queremos dejar entrar a un usuario que introduce mal la contraseña. Aprobado, igual. En los pasos, pues, given, el usuario está registrado, ¿vale? El usuario test QA está registrado. Cuando hace login con usuario test QA y contraseña incorrecta, then pues el usuario debe ver un mensaje de error. ¿De acuerdo? Y bueno, pues igual que esto se crearían todos los demás. Lo ideal aquí es que tengamos el usuario registrado con la contraseña correcta e incorrecta y el usuario no registrado. Da igual que la contraseña sea correcta o incorrecta, porque si es usuario no registrado siempre va a ser incorrecta la contraseña, ¿vale? Login con usuario no registrado. Aquí igual también la prioridad es alta porque queremos que un usuario que no está registrado no pueda entrar y usamos lo mismo. Given el usuario, vamos a poner un ejemplo de nombre de usuario. Por ejemplo, Marcos QA no está registrado. Cuando hace login con usuario Marcos QA y contraseña, ponemos cualquiera, Marcos QA, then el usuario debe ver un mensaje de error. ¿De acuerdo? Y ya por último, como dijimos, perdón, he puesto cuando, hay que usar when. Y ya por último, como dijimos, también es importante probar los valores vacíos, ¿vale? Pues aquí haríamos un último caso de prueba para hacer login con usuario y contraseña vacíos.
A ver que se cargue. Vale. Login con usuario y contraseña vacíos. Este le dejamos prioridad normal porque no es tan importante. BD Gherkin, ahí aquí decimos given. Aquí, por ejemplo, no hay precondición porque nos da igual que lo vamos a dejar vacío. Cuando el usuario hace login con usuario y contraseña vacíos, then, entonces el usuario debe ver un mensaje de error. ¿De acuerdo? Vale, pues con esto, si volvemos a nuestra historia de usuario, vamos a ver que tenemos todas las pruebas definidas ya. A ver que cargue. Si le damos aquí a Zephyr Scale, os debe aparecer aquí abajo todas las pruebas. Vale. Bueno, esta aparece como borrador porque se me ha olvidado ponerlo como aprobado, pero no es algo relevante, ¿de acuerdo? Es simplemente sirve porque si en el equipo hay varios QAs, normalmente a lo mejor lo define un QA y otro lo revisa y lo pone como aprobado porque quizá lo hacen entre dos y le da el visto bueno, o incluso el mismo desarrollador. A lo mejor el QA pone todos los casos de prueba y el desarrollador lo revisa y dice, pues está bien o te falta alguno. Entonces es un poco para eso, pero no es relevante, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra historia de usuario y los posibles casos, pues con usuario y contraseña incorrecto, registrado pero contraseña incorrecto, no registrado y que pongan los campos vacíos. Pues vamos al siguiente paso.